Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de literatura. En esta ocasión trabajaremos el capítulo número 24. Así es, el último capítulo del segundo grado de secundaria. El tema es el vanguardismo norteamericano. Comencemos. A modo de motivación, veamos la siguiente imagen. ¿Conoces al pez espada? ¿Has oído hablar de este tipo de pez? ¿Qué te llama la atención de este pez? El cual no tenemos en la imagen. Seguramente lo que más nos llama la atención es la enorme protuberancia en forma de espada que destaca en él, ¿verdad? Pero ¿por qué mencionamos a este pez? Pues porque el día de hoy hablaremos de la novela El viejo y el mar. Precisamente en esta novela aparecerá el pez espada como un personaje simbólico de la misma. Esta novela le pertenece a Ernest Hemingway, autor de La vanguardia norteamericana. Veamos ahora el aspecto teórico. Empezaremos analizando el contexto. ¿Cuál fue el contexto de la generación perdida o vanguardia norteamericana? Deben tener en cuenta, estimados estudiantes, que la vanguardia norteamericana se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX y allí ocurren importantes acontecimientos a nivel mundial. Por ejemplo, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Asimismo, en 1929 se produce la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, también conocido como el crack del 29, el cual produce una crisis económica como nunca antes se había visto en el sistema capitalista. Estos dos eventos van a influir de forma decisiva en los escritores de la generación perdida. Continuamos con una definición de la vanguardia norteamericana. Se les llama así a los jóvenes intelectuales que habían tomado parte o habían sido testigos de la Primera Guerra Mundial, razón por la cual perdieron la fe en los valores de la sociedad, particularmente perdieron la fe en los valores de su país, los Estados Unidos. Esto motiva a que muchos de estos escritores salgan de Estados Unidos y tomen como segunda patria a Francia. Es precisamente en Francia donde ellos se van a reunir en torno a la figura de Gertrudis Stein, que era una mujer también escritora que agrupará a estos jóvenes intelectuales, estos jóvenes escritores de Estados Unidos y los llamará la generación perdida. Ahora, ¿por qué generación perdida? Ellos habían resuelto quemar los viejos ídolos que hasta ayer habían adorado. Es decir, los autores de la generación perdida van a estar en contra del pasado. De este modo, se liberarían de la alienación mediante la fe en el arte, el lenguaje y los valores universales. Algunos representantes de la generación perdida. Observa, estimado estudiante, que varios de este grupo ganaron el Premio Nobel de Literatura. De allí se desprende también la importancia que tiene la generación perdida para la literatura de todo el mundo. En primer lugar tenemos como representante y líder del grupo a William Faulkner, con la obra El sonido y la furia. Este autor ganó el Premio Nobel en 1969. También destaca Ernest Hemingway, que obtuvo también el Premio Nobel en 1954. Asimismo, están allí John Dos Passos, Henry Miller, Scott Fitzgerald y sobre todo Sinclair Lewis, que ganó el Premio Nobel en 1930. Continuemos conociendo la vida de Hemingway, uno de los más grandes escritores de la vanguardia norteamericana. Su nombre completo fue Ernest Miller Hemingway. Fue, además de escritor, periodista y nació en 1899 en Oak Park, Illinois. Este autor
participó en los grandes eventos de la primera mitad del siglo XX. Es decir, no hay evento histórico importante a nivel mundial en los cuales Hemingway no haya estado presente. Por ejemplo, participó en la Primera Guerra Mundial como soldado, participó en la Guerra Civil Española como periodista, también participó en la Segunda Guerra Mundial, también como soldado allí, apoyó a la Revolución Cubana. Como verás, en cualquier evento importante del siglo XX, Hemingway estuvo presente. En 1954 ganó el Premio Nobel de Literatura, gracias a su novela El viejo y el mar. Un año antes, en 1953, también había obtenido un premio importante, el Premio Pulitzer. Este premio también lo ganó gracias a la novela El viejo y el mar. Finalmente, en 1961, y después de una vida agitada, después de una vida larga y aventurera, Hemingway decidió suicidarse. Se disparó cuando él se encontraba en su casa ubicado en Ketchup, Idaho, en 1961. Hay una frase que determina la vida de Hemingway. Se dice que él hizo de su vida una novela. Y efectivamente, estimado estudiante, Hemingway tiene una vida cargada de aventuras. Como ya has podido escuchar, participó en grandes eventos históricos. También realizaba todo lo que él le gustaba, lo que le apasionaba. Por ejemplo, fue alpinista, fue pescador, fue boxeador. Es decir, participó en todo lo que realmente le hacía sentir vivo. Por eso, muchas de estas experiencias, luego él lo lleva a su literatura. Debido a ello, las novelas, las obras de Hemingway, tienen rasgos biográficos. Veamos la novela más importante, El viejo y el mar. Pero antes, también conozcamos sus otras novelas. En primer lugar, tenemos aquí a Fiesta, novela publicada en 1926. Adiós a las armas, novela que está basada en su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Luego aparece Tener y no tener. Y también aparece la novela Por quién doblan las campanas. Esta obra está basada en la Guerra Civil Española. Asimismo, destaca su novela cumbre, El viejo y el mar. Sobre El viejo y el mar, veamos un pequeño análisis de esta novela. En primer lugar, destacamos que pertenece al género narrativo, a la especie novela. También vas a encontrar que se le considera una novela alegórica, dado que los personajes de la novela representan alguna idea. El tema de la obra es la lucha del hombre contra la adversidad o naturaleza. Y los personajes destacan el viejo Santiago, un hombre mayor, un viejo pescador que vive en la bahía de Gulf Stream, ubicado en La Habana, en Cuba. También destaca Manolín, que es el mejor amigo de Santiago y es además aprendiz del viejo pescador. Manolín representa a la amistad. También aparece como personaje el pez espada, que en la obra adquiere la simbología de el ideal por alcanzar, es decir, el pez espada representa todo aquello que el ser humano, que el hombre, quiere o anhela tener en la vida. También aparecen los tiburones. Los tiburones representan los obstáculos, las dificultades que siempre encontramos en la vida una vez que hayamos alcanzado nuestro objetivo. Finalmente aparecen los pescadores de la caleta y sobre todo algunos turistas. La obra tiene como escenario a la bahía de Gulf Stream, ubicado en Cuba. Ahí el viejo Santiago, un pescador cubano, atraviesa una mala racha. El viejo Santiago se encuentra salado, que es la peor manera de no tener suerte.
Santiago hace un tiempo que ya no atrapa ningún gran pez, por lo cual la gente se burla de él, ¿no? Algunos hasta le piden que ya se retire, que el viejo está salado y puede salar también a los demás pescadores. Pero Santiago es perseverante, Santiago es tenaz. Él no va a descansar hasta que pueda atrapar un gran pez. Por eso, junto a Manolín, salen a buscar un gran pez. Y ahí van a pasar con el muchacho 40 días en el mar sin atrapar nada importante. Después de 40 días, Manolín abandona al viejo no porque él quisiera, sino porque sus padres lo obligan. Entonces Santiago ahora va a pescar solo. Pasarán otros 44 días hasta que el viejo por fin logra atrapar un enorme pez espada. Después de luchar por varias horas contra este pez espada, Santiago por fin puede darle muerte. Y con ello ya alcanzó su victoria. Santiago alcanzó el ideal, es decir, un gran pez. Ahora debe retornar a la bahía. Comienza a regresar y aparecen las dificultades. Esto es, aparecen los tiburones. Santiago se enfrenta a los tiburones para defender a su presa, pero son muchos tiburones y el pez es muy grande. Santiago poco puede hacer para evitar que los tiburones devoren a su enorme pez. De hecho, los tiburones se comen prácticamente todo el cuerpo, solo dejan la cabeza, el espinazo y la cola. Después de haber batallado, primero con el pez y luego con los tiburones, Santiago por fin regresa a la bahía. Manolín, los turistas, los demás pescadores observan asombrados los restos del gran pez que había atrapado Santiago. Luego el viejo va a su cabaña, donde se queda profundamente dormido. De eso trata la novela El viejo y el mar. Ahora, estimado estudiante, te invito a que trabajes conmigo la helicopráctica. Pregunta número 1. Relacione personajes y características. Recuerda que Manolín representa la amistad, Santiago, la perseverancia, el pez espada, la recompensa o ideal por alcanzar, y los tiburones, las dificultades. Pregunta número 2. Escribe verdadero o falso según corresponda. Aquí, en la alternativa A, Manolín acompañó al viejo Santiago en su gran travesía. Recuerda que Manolín lo acompaña, pero solo los primeros 40 días. Así que sería verdadero. La B. Santiago murió al final. Recuerda que Santiago se queda dormido, pero no muere. Por lo tanto, es falsa. Los peces y tiburones persiguieron a Santiago. Recuerda que fueron solamente los tiburones los que persiguieron a Santiago después de que él había atrapado el gran pez espada. Por lo tanto, la C es falsa. Al final, Manolín se aleja del viejo. Recuerda que Manolín está en todo momento al lado de Santiago. Y aunque él lo deja durmiendo, pero no se aparta de él. Por lo tanto, la D es falsa. Pregunta número 3. ¿Qué ocurre al final de la novela El viejo y el mar? Al final, el viejo Santiago está consciente de haber sido vencido por los tiburones, pero también de haber sabido vencer, dado que logró alcanzar el pez espada. Sobre la arena solo se veía el blanco espinazo y la cabeza del pez espada. Pregunta número 4. ¿Qué representa Santiago y por qué? Recordemos que Santiago representa la perseverancia, porque él no se rinde hasta alcanzar su objetivo. Pregunta número 5. Además de escritor, Hemingway se desempeñó como... Seguro ya tienes tu respuesta, ¿verdad? Aquí la alternativa es la B. También fue periodista. Pregunta número 6. ¿Cuál es el tema de la novela El viejo y el mar? Seguro también ya tienes tu respuesta. Aquí la alternativa es la A. La lucha del hombre contra la naturaleza.
Pregunta número 7. El protagonista del Viejo y el Mar, ¿quién fue? Definitivamente la respuesta es Santiago, ¿verdad? Ahí está, la alternativa A. Pregunta número 8. Indique la especie de El Viejo y el Mar. Recuerda que esta obra pertenece al género narrativo y a la especie novela. La respuesta es la D. Y por último, sobre Ernest Hemingway, márcalo incorrecto. ¿Cuál será la respuesta? Seguro ya la tienes, ¿verdad? Aquí la alternativa es la E. Recuerda que Hemingway apoyó a la revolución cubana, no atacó a esta revolución. ¿Ah? Hemingway fue gran amigo de Fidel Castro, el líder de la revolución cubana, precisamente. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con la helicopráctica del capítulo 24. Ahora te invito a que desarrolles tu helicotaller. Adelante, tú puedes.